¿Qué tal amigos de Nice to Meet You? Un gusto y un placer estar con ustedes, iniciando el año, iniciando nuevos ciclos. Y qué mejor manera que hacerlo aquí en Sachet, que siempre nos abren las puertas para poder recibir invitados y poder platicar de temas que pues a ustedes les interesan, que a ustedes les gustan y que siempre es un gusto conocer a nuevas personas. Por ejemplo, a Zeus Soria Orozco, que ya tenía el gusto de conocerlo y tenía ganas de invitarlo desde hace varios meses. Zeus, mucho gusto, bienvenido. No, gracias por la invitación. Pues aquí, contento, vamos a platicar, a ver qué tal nos va. Zeus es psicoterapeuta. Ajá, soy psicólogo social y psicoterapeuta, principalmente, sí. Zeus, tú también en tus ratos libres o por hobby haces numerología. Sí, de hecho es hobby, no me dedico a eso como tal, porque, no sé, siempre me he enfocado un poco más en la psicología y es una herramienta que de hecho me ha servido mucho en todo lo relacionado a la psicología. Yo creo que sirve más en terapia, por ejemplo, pero lo he utilizado mucho en mi vida personal, pero más, yo creo que no tanto como hobby, a lo mejor como es parte ya de algo que aprendí con mi mamá y con mi familia, ¿no? Digamos, y pues como, no sé, por su misma utilidad, es algo que he estado aplicando en diversas formas, ¿no? De mi vida. Y sí me ha tocado en algunas ocasiones como que, pues utilizarlo en otras situaciones, ¿no? De más relacionadas como el trabajo, ¿no? Digo, de forma personal a veces en la terapia, pero también me ha tocado a lo mejor en otro tiempo, que fue en un programa de radio que tuve hace unos años donde me dedicaba a dar numerologías y cosas así. Pero sí, principalmente así, o sea, realmente siempre me he dedicado más a otras cosas, pero es algo que sí le he dedicado mucho tiempo a aprenderlo y a dominarlo, precisamente por la utilidad que puede tener en mi vida y en algunas partes de mi trabajo. Zeus, tú vienes de una familia que es pues, leyenda, la doctora y también tu papá, que en su momento cuando llegan a Chiapas se empiezan como a dedicar como a lo místico, un poco como a lo esotérico, también como a la criminología, y son un referente en la ciudad. ¿Cómo fue un poco tu infancia creciendo como fuera de lo normal, entre comillas, porque no era como unas carreras o profesiones comunes en aquel tiempo? ¿Cómo fue un poco ese ir y venir de la infancia de Zeus? Fíjate que a mí algo que me pasa es que a veces, por ejemplo, se me hacen como, mi mamá y mi papá se me hacen como la pareja del Conjuro. Ajá. Que eran muy así de que viajaban por el mundo y todo eso, pero eso la mayoría o casi todo de eso lo hicieron antes de que yo naciera. Okay. O sea, cuando viajaban por todo el mundo investigando cosas paranormales, pues yo no había nacido y precisamente ellos no tenían intenciones de tener hijos por lo mismo. O sea, porque como que no querían meter a otra persona pues ese problema, ¿no? O sea, porque quieras o no, sí te trae ciertos problemas o ciertas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, cambiaban mucho de lugar. Y fue cuando falleció ya mi papá, o sea, que bueno, ya cuando estaba, digamos, ya enfermo, cuando ya como dejaron todo eso, porque pues ya no tenían la misma facilidad, ¿no? De estarse moviendo, cuando ya decidieron, pues, establecerse, tener hijos. Pero sí hay cosas que suceden, ¿no? O sea, pero yo creo que pasa que como creces con eso lo ves muy normal. Entonces hay cosas como la meditación, o cuando llegaban personas que curaban con energía, o personas que igual cuando trabajaban con numerología, o los cursos que daba mi mamá, pues yo pensaba que era normal, ¿no? O sea, yo pensaba que pues eso era así. Entonces no lo veía así como de, ¿por qué en otros lados no sabía cómo era en otros lados? Entonces yo lo veía muy normal. Igual, por ejemplo, si espantaban, porque como que siempre teníamos esa racha, ¿no? De que un tiempo de tranquilidad y luego nos empezaban a espantar, y a veces hasta nos cambiábamos de casa. Y yo también veía como que, pues bueno, o sea, a veces pasa, ¿no? Entonces estaba como que muy acostumbrado hasta la fecha, fíjate que nunca lo veo así como tan fuera de lo normal que espanten, ¿no? O algo así, como le dicen así, pues, digamos, como comúnmente. Y igual todo es como aprender técnicas de control mental y todo eso siempre se me hizo como muy normal, ¿no? Yo de hecho a veces todavía se las enseñé cuando estuve dando clases en la universidad, le enseñaba a mis alumnos, no cosas de parapsicología, sino trucos así mentales muy relacionados a la psicología. Y no sé, o sea, como que siempre agarré herramientas de ahí que yo pienso que sí nos pueden servir a todos, así como hay otras que no, porque no sé, yo creo que también, de cierto modo, para interesarte por cosas de la parapsicología tienes que ser muy escéptico, porque si eres de esas personas que te dicen, aquí pasa, sí, así es,
y seguramente es esto, y seguramente esto fue una coincidencia, y eso se movió porque significa, no, tranquilo, porque si piensas que todo es eso, vas a ser muy crédulo, pues, y caes en muchas cosas. En mi caso, pues como ya lo tenía más normalizado y siempre mi mamá me decía, bueno, es que esto es así, pero esto no, y esto también puede ser así, y a lo mejor no es, y así, entonces siempre tuve como que más perspectiva, y yo creo que otras personas que a lo mejor no crecen con eso, cuando empiezan a descubrir, se emocionan, y tienen esa emoción de, quiero saberlo todo, y quiero que me pase algo, y yo no, o sea, a mí me pasaban porque sí, o sea, me pasaban cosas así, y me las enseñaban, entonces como que fue un proceso, siento yo, que fue muy diferente, entonces yo lo sentí más normal, o sea, nunca lo vi así como muy raro, todo lo relacionado de mi mamá a la parapsicología. A lo que sí, a lo mejor es la ufología, esa sí era la que sí me asustaba más del aspecto de mis papás. Pero lo demás lo tuve más normalizadito. Y en la relación con tus compañeros, no sé, en la secundaria, que luego es cuando empiezan los señalamientos, o no sé si qué tanto tus compañeros, tu entorno, sabían a lo que se dedicaron tus papás antes, y si te preguntaban algo o era señalado, o tú ibas y te abrías y les contabas alguna experiencia que estaba pasando en tu casa y te decían, ay, raro, friki. Sí, antes de hecho casi no lo mencionaba por lo mismo de que pues antes a lo mejor yo creo que había antes como otro tipo de bullying, yo creo que porque había muchas cosas que no están tan de moda como ahorita. Ajá. Entonces casi no, eran con amigos cercanos que sí platicábamos, por ejemplo hay amigos que se quedaban a dormir en mi casa y pues de repente les tocaba ver cosas y se daban cuenta, ¿no? Pero como ya eran amigos muy cercanos, pues le entendían y como que sí les gustaba todo eso, ¿no? Pero así fuera de eso yo nunca comentaba nada de eso, no sé si me decían que a qué se dedicaba mi mamá, yo decía psicóloga y ya, o sea, no contaba la parte de la parapsicología ni nada de eso, ¿no? Y hasta ahorita sí me ha sucedido más, que ahorita como que ya están más abiertos a estos temas y les gusta más todo esto, es donde sí ya de repente tengo amistades que hasta dicen, pues si te gusta eso pregúntale a Zeus porque su mamá no sé qué, y ya van y me preguntan y ya pues agarro y le veo, o sea no cuento también todo, pero sí como que hay cosas que sí cuento y cosas que son como más privadas, y ya entonces así ya como que no se siente como tan preocupante que te puedan criticar o no. Yo creo que ahorita ya hay de todo. Y sí, por supuesto, por ejemplo, si agarras y lo comentas, por ejemplo, en mis redes, ¿no? Que agarro y yo empezar a decir, sí, siempre habría tanto ataques como gente que diga, me pasó lo mismo, pero no hago realmente eso, ¿no? Más así es como que pláticas personales, ¿no? De alguien, de que si sale el tema y veo que la persona, pues sí lo toma en serio, a lo mejor sí podemos platicar de eso. Y si no es así como un tema que yo suelo sacar en una conversación. Sabemos que la mente, o sea, dicho que dice que la mente es tan poderosa que nos puede ayudar a crear o destruir y todo está en la mente. Y esta facilidad, bueno, ustedes en el instituto que de repente tienen estos cursos, estas maestrías que ayudan desde niños a empezar a tener como un control de mente para tener conciencia de todo lo que haces, de lo que dices, ¿te va a afectar o te va a sumar? ¿Cómo empezaste tú o en qué momento dijiste así, bueno, voy a estudiar psicología y voy a empezar con estas herramientas que ya tengo, que ya las heredé para sumar a empezar a sanar a más personas? Sí, la psicología fue muy por mi cuenta porque pueden decir, a lo mejor por la familia. Ajá. No, de verdad que no, yo creo que mi mamá no se esperaba para nada que estudiara psicología y era como de, no sé, como siempre dibujé, decía, no, mejor va a ser artista o arquitectura o quién sabe. Y yo elegí psicología porque siempre me gustó mucho todo lo relacionado a la conducta humana y la mente, justamente por cosas como esas, ¿no? Pero es porque también a lo mejor en el ambiente, ¿no? Pues había personas cercanas a mi mamá que también enseñaban sobre esto, sobre cómo construye tu realidad la mente y cómo modifica muchas cosas tanto de uno mismo como de los demás, o de la misma realidad, y no sé, siempre fue un tema que me gustó mucho, entonces como que psicología fue la que más me llamó la atención, siempre me ha gustado esta parte experimental, no tanto de la terapia, que de hecho, spoiler alert a los que están pensando estudiar psicología, en psicología no te enseña nada de terapia, o sea, terapia no es la finalidad de estudiar psicología. Ajá. Porque piensan, voy a estudiar psicología para darle terapia a la gente, no, de hecho ninguna carrera de psicología te prepara para dar terapia, lo que te enseñan es estudiar el comportamiento humano y cómo funciona la mente, eso es lo que realmente vas a aprender, ya después tú vas a ver en qué te desarrollas, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos dicen, pues lo que querías dar terapia, no, de hecho es mi parte menos favorita, creo yo, de a lo mejor dar terapia, lo hago solo por ciertas temporadas, cuando me siento así como que ahorita sí me gusta dar terapia y ya luego descanso de eso,
porque a mí lo que me gusta es la otra parte, ¿no? Investigar por qué hacemos ciertas cosas, por qué tenemos ciertas tendencias, por qué somos vulnerables a ciertas cosas. La parte de la investigación y la psicología experimental es la que a mí me gusta mucho, el descubrir por qué suceden estas cosas y después enseñar, ¿no? O sea, explicar así, más si fuera en una conferencia o en clases de nivel universitario, explicarles a otros por qué somos como somos, ¿no? Digamos, o por qué nos pasan ciertas cosas. Esa es como mi parte favorita y va muy afín a toda esta parte porque también yo creo que si te gustan todas las cosas así de parapsicología y quieres saber así como, bueno, esto pude haberlo provocado yo, o ya sea por mi propia imaginación, mi mente, mi sugestión, o pudo ser otra cosa, pues qué mejor herramienta, ¿no? Que decir, bueno, yo sí sé cómo funciona realmente este proceso mental. Pero siempre me gustó más ese aspecto, ¿no? Y como que me gusta más enseñar a que las personas sepan por qué hacen ciertas cosas o por qué son como lo son. Porque luego como que hay muchas cosas que malentendemos en por qué somos como somos, ¿no? Hay cosas como que pensamos, si a alguien le fue muy mal de niño, quiere decir que de grande pues va a crecer mal, ¿no? Aunque muchas personas que les ha ido muy mal cambian al mundo para bien y viceversa, personas que han crecido con una muy buena infancia y son personas terribles, pero es porque no entendemos muchísimas cosas de cómo funciona ni la mente ni nada de nosotros mismos, y esa es la parte que siempre me ha dado más la atención por encima de la psicoterapia, ¿no? Que también, también la manejo, pero me gusta más como este aspecto, ¿no? La investigación. A descubrir por qué, y es algo que se actualiza muy seguido. Porque a mí, por ejemplo, me pasó con mi hija de que cuando yo estaba enseñando psicología, todavía se manejaba esto de que todos hemos escuchado de deja llorar a los niños. Sí. A los bebés déjalos llorar porque si no se acostumbran y te empiezan a decir, ¿no? Y como al año de eso sacaron un estudio súper fundamentado, que es ahora el más vigente, de que no, en realidad sí teníamos que salir corriendo a cargarlos. Estaba mal dejarlos llorar, pero por muchos años se creyó que sí. Y yo así de, rayos, yo ya dejé llorar a la mía, ¿verdad? Pero ya ni modo, pues ya lo había hecho. Y ya luego le decía a mis alumnos, eso que se decía antes, ya no, ya cambió. Siempre va cambiando porque pues somos seres humanos, no somos muy cambiantes y a lo mejor algo que hace 10 años era real, ahorita ya no, y está fundamentado que ya cambió porque muchas cosas las estamos haciendo diferentes. Y es que esta parte de la psicología, de querer entender a las personas, de querernos entender como personas, esa parte racional de que todo tiene que tener una explicación y todo tiene que tener un porqué, creo que es lo que por años o por siglos antes, que esta nueva era nos da la oportunidad de querer descubrir, de querer sanarnos, de querer romper con estos patrones que veníamos haciendo, y como dices tú, siempre hay ya nueva apertura, porque antes no se escuchaban tanto de estos estudios, o se escuchaban los estudios que hacían en Inglaterra o en Estados Unidos, en estas universidades especializadas, que definitivamente no eran no son todavía la realidad, por ejemplo, de una sociedad mexicana, chiapaneca, o completamente diferente. Más allá de pueblos indígenas, y que luego llegan como estos especialistas a querer llevarles ese enfoque. Sí, es verdad, por ejemplo, en otros países muchas problemáticas van muy relacionadas a la estimulación, y acá en Latinoamérica no, o sea, acá en Latinoamérica tenemos otra forma de estimulación, tanto social como personal, entonces muchas de las nuestras más bien van relacionadas a los simbolismos, entonces es bien diferente. Sí, por ejemplo, hay una que a mí me gusta como usar mucho como para darnos cuenta de qué tan poco entendemos cómo funciona nuestra mente. No sé, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que más comúnmente llegan a un consultorio son parejas con problemas, ¿no? O personas que están tratando de superar una relación. Yo creo que es como el 80% sí, ¿no? de las personas que van a terapia es porque están tratando de superar a alguien o un duelo, pues. Y por ejemplo, una chica que sufrió una relación en la que era, como le dicen ahorita, ¿no? Tóxica, en la que pues a lo mejor le engañaban, la maltrataban o le gritaban, lo que sea, cualquier tipo de conducta dañina. Y la aguantaba, ¿no? Y todos hemos conocido a una persona que perdona, y ahí está, perdonando y perdonando, ¿no? Una persona dañina y tóxica y que le está haciendo mucho daño y nosotros desde fuera objetivamente decimos, ¿cómo puedes, no? Perdonar o cómo puedes no verlo. Y pues vamos a asumir un montón de cosas equivocadas precisamente porque no entendemos cómo funciona nuestra propia mente y nuestro desarrollo de la personalidad. No vamos a pensar, le faltó amor, le falta autoestima, le falta, y lo obvio, pues nos vamos por lo obvio. Pero digo, yo recuerdo mucho un caso de esta chica, de esta chava que de niña, cuando su papá la regañaba, o sea, puede ser hombre o mujer, este es un ejemplo, ¿no? Esta niña cuando su papá la regañaba, y a veces pasa que con los papás a veces nos agarran de malas o regañamos muy feo y hacemos llorar a los niños. A veces ya cuando ya nos pusimos y ya lo estamos regañando y ya se ponen a llorar del que el regaño está muy feo.
Y hasta como te das cuenta, ¿no? Y dices, bueno, ya me pasé, ya está llorando, ¿no? Ya estoy gritando. Y entonces el papá cuando ya veía que ya se ponía a llorar de la regañada que le dio por hacer algo que a lo mejor ni siquiera era tan grave, ¿no? No sé. Le daba algo, ¿no? Le daba una paleta, vamos por un helado, y le daba un premio, ¿no? O sea, después de un estímulo negativo, un estímulo positivo y todo estaba bien. Entonces esta chica cuando creció, su novio le hacía de todo, después llegaba con unas flores y todo estaba bien. ¿Dónde lo aprendió? La paleta, o sea, esa paleta fue la verdadera causa, o sea, lo que le arruinó la vida fue que su papá le daba una paleta después de regañarla, cosa que jamás te habrías imaginado porque no entendemos. Nos imaginamos cualquier otra cosa antes que esa paleta, porque no entendemos cómo nos funciona nuestro desarrollo. Entonces el puro hecho de que ella aprendió, porque hasta nosotros diríamos, bueno, pero qué bueno que después de eso como que ya la contentó y le dio algo bonito, ¿no? Está bien, pero a la larga nos enseña que después de algo así, nos podemos contentar con un premio positivo y todo va a estar bien. Y además ya como en este ejemplo que tú dices, ya hay un condicionamiento y definitivamente estas relaciones donde hay violencia, primero empieza con violencia física, luego golpes y pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces ya ahora, por ejemplo, ahorita lo que tú decías, venimos como de estas generaciones donde los papás buscaban sanar lo que ellos no tuvieron o lo que ellos sufrieron y como que nos heredaron lo contrario. Y entonces ahora que ya hay como este despertar de nuevas técnicas de conocerte, de ir para adentro, pues ya lo estamos haciendo tal vez un poco diferente, ya lo estamos haciendo como con un poco de conciencia. Sí, yo creo que ahorita hay una diferencia muy marcada, más que en cualquier otra generación, de cómo eran los papás a cómo son los hijos. La diferencia es brutal, y cómo son los nietos, no sé, ha avanzado rapidísimo, o sea, es muy, muy diferente cómo es tu abuelo, cómo es su nieto, cómo es el hijo, ¿no? O sea, es muy distinto, y antes como que había mucha similitud, o sea, sí arrastrabas mucha de la educación y de las costumbres, y esta vez se rompió muy rápido, o sea, la diferencia de cómo muchas cosas ahorita ya se desnormalizaron y se normalizaron otras en muy poco tiempo. Lo que también ha sido problemático porque el hecho de que sea tan rápido fue así como de, bueno, ya agarramos vuelo, ya empezamos a normalizar y a desnormalizar, vámonos con todas las demás, y es así como, y ya no, primero aprendamos bien las primeras, ¿no? Porque no las hemos ni entendido ni hemos desarrollado un sistema de cómo va a ser, y ya estamos haciendo un desmadre, ¿no? O sea, con todo lo demás. Entonces ese es el problema, que vamos súper rápido. Entonces la brecha ahorita es enorme, o sea, ves cómo son los papás con los hijos de ahorita y son completamente diferentes. Y antes como que todavía estaban así en algún ambiente muy similar, ¿no? Ahorita no, ahorita sí, y eso cambia completamente, pues, el cómo tomamos muchas de las cosas de nuestro desarrollo, y precisamente muchas cosas que hemos normalizado y crecemos con ellas, ¿no? Ahorita ya es muy diferente. Y siento que también una parte nos hemos convertido como policías emocionales. Lo que decías, el tema de la violencia en pareja. Y se me hace bien fácil porque como yo ya tengo tal vez un proceso de señalarte y querer decirte, pues ve a la terapia o ve a esto que te puede funcionar, cuando también cada proceso y cada persona tiene que vivir y experimentar, pues lo que muchos dicen, esta noche oscura para poder renacer. Sí. Y también una parte de, por ejemplo, la terapia, que ahora ya es normal. Antes los que iban a terapia, pues era porque estaban locos o porque definitivamente ya no había más vergonzoso, ¿no? Porque incluso hay culturas donde se consideraba como una debilidad, o sea, que si tenías que ir a que alguien te ayude con algo emocional es porque pues eras débil, ¿no? Y la nuestra era una de esas, o sea, era una donde pues ¿para qué vas a terapia? O sea, ¿qué tienes mal, pues, no? Y pues tú, ¿qué tienes mal? Todos estamos mal, ¿no? Todos necesitamos de alguna forma cosas que resolver, y los duelos, especialmente los duelos, que es lo que te digo que son la mayoría de las personas que, en lo que más buscamos ayuda, pues casi siempre necesitamos de otra persona realmente para poder salir de un duelo y que no queden consecuencias, porque pues sí, a lo mejor eventualmente va perdiendo fuerza, pero hay cosas que tienes que asimilar, o sea, porque si no, a lo mejor las emociones van perdiendo intensidad, pero lo que significa para ti y la pérdida se queda todavía. Entonces dejas de llorar, pero lo que significa para ti la ausencia todavía te sigue afectando en tu vida. En cualquier momento se puede disparar. Y justo lo que veníamos como abordando para ya entrar en tema, pues esta parte de la psicología, y así como muchas especialidades, la psicología tiene estas herramientas, estas técnicas de autoconocimiento. Por ejemplo, hace tiempo invitamos a una psicóloga, una psicoterapeuta, que nos hablaba de los enneagramas. O luego otro especialista vino y nos habló
la carta astral. También he escuchado, por ejemplo, que existe la cruz maya, que también es como una forma de tratar de conocerte, de dónde vienes, de tratar de saber cuál es tu misión tal vez en la vida. Y también eso nos los ofrecen los números, que ha sido algo muy importante que ha regido a la humanidad desde los principios de estar como sí, con esta conciencia todo pensante. El universo funciona con matemáticas, absolutamente todo. Sí. Como los números nos pueden ofrecer una herramienta de autoconocimiento hasta de sanación, porque puede ser como paulatinamente ir, digo, para que tú nos expliques como experto acerca de la numerología. Bueno, la numerología es una técnica desarrollada por Pitágoras, bueno, descubierta y desarrollada por él. Ya luego la retoman Tao Rand, que es el que encuentra o se pone a la tarea pues de traducir todo el trabajo de Pitágoras y actualizarlo, digamos, pero originalmente es de Pitágoras. Yo creo que la principal diferencia para describir la numerología como lo que realmente es que no es un método de adivinación, porque por ejemplo tarot o ¿cómo se llama? La astrología y todas las demás van más relacionadas a la adivinación, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y cosas así, ¿no? Como lo de, no sé, voy a conocer a alguien, me voy a sacar la lotería, y yo pues matemáticamente está cañón. Pero o sea, o cosas así, ¿no? Cómo me va a ir en mi trabajo y etcétera. La numerología no tiene nada que ver con la adivinación, ¿no? O sea, no te puede decir si vas a conocer al amor de tu vida o si te va a ir bien en el dinero, ¿no? Aparte, fíjate que yo creo, quizá en un paréntesis, que la adivinación es difícil porque una de las personas que precisamente llegaba mucho a trabajar con mamá, que tenía clarividencia, ¿no? Que se le dice clarividencia al don de predecir cosas, ¿no? De tener visiones que te dicen algo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces ella leía el tarot, pero pues el tarot casi ni lo utilizaba, lo que ella realmente eran las visiones que tenía al momento, ¿no? De dónde iba viendo, para dónde iba. Y ella siempre me decía que el rollo del tarot es que al momento de que le decías a alguien lo que va a pasar, ya tiene la opción de cambiarlo o ya lo cambió. O sea, al momento de decir, mira, es que esto va a pasar y esta persona va a hacer esto, y tú ya en ese momento, no, entonces yo voy a hacer esto y esto, y ya valió. Entonces todo eso ya se cambió porque ya tomaste otra ruta al puro momento de saberlo. Entonces no siempre pasa las cosas como son, incluso también siempre existe, o sea, como que decías que nada está escrito. O sea, lo que te pueden decir las personas que se dedican a la adivinación es con todo lo que ha sucedido en ese momento, hacia dónde está apuntando. Pero si de repente cambias algo, pues ya cambió, ¿no? Entonces, y esa dirección cambió y luego volvió a cambiar. Entonces, pero en ese momento, ahí es a donde vas, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, es otro rollo, ¿no? Y siempre me decía, pues es muy voluble la adivinación, ¿no? Porque en ese momento ya lo cambiaste, ya fuiste y vas y le gritas o ya dejas de hacer algo y ya cambió. Entonces, pero sí te dijeron a dónde iba en ese momento y si no hacías nada, eso iba a suceder. Y a veces así sucede, aunque ya lo trates de cambiar, ¿no? Pero la numerología no, la numerología te habla más de ti como persona o de una persona, pues en este caso. Te dice, digamos, las tendencias que tienes de forma, o sea, ya de origen, pues, las tendencias que vas a tener como, por ejemplo, si te dicen tu habilidad, si yo en una numerología les digo, tiene buena habilidad manual, ¿a qué me defiere? Puede ser buen cocinero, puede ser buen músico, o sea, donde utilice las manos, ¿no? Y eso no es algo que haces así como adivinando, así como como que ves a una persona de rojo, y pues hay cuántas personas de rojo, ¿no? O todos los Géminis, mañana, pues, todos los Géminis, o sea, aquí no, aquí es así como, bueno, esta persona tiene habilidad manual y no se lo puedes decir a cualquiera porque puede decir, no, pues yo ni dibujo, ni cocino, ni nada, o sea, y soy bien torpe. O sea, no todos tienen habilidad manual, ¿no? Quien tiene habilidad manual es porque realmente tiene esa capacidad, pues, y eso es de nacimiento. Entonces, o igual el carácter, que también tiene muchos factores, pues, genéticos, entonces ya te da esa predisposición, ¿no? De, bueno, ves en la numerología esta persona es enojona y lo va a hacer el resto de su vida. Entonces, pero ya sabes que va a tener una tendencia a tener un carácter fuerte. Y no puedes agarrar y decirle, tienes un carácter fuerte, y la persona, bueno. O sea, no hay personas que no tienen carácter fuerte y jamás lo van a tener. O sea, te dice cosas específicas de la personalidad de una persona y de su carácter, ¿no? Por lo mismo, te dice sus tendencias, tanto como, por ejemplo, en qué puede ser bueno, con qué parejas funciona mejor, basándose en estos números que ya te dicen cuál es la tendencia. Entonces, yo creo que, como lo maneja Pitágoras, es como que todo es como si fuera como la tendencia ya traducida en números de cómo solemos nacer, ¿no? Entonces no está tan así como, porque a lo mejor las personas piensan, es un rollo espiritual. No, realmente yo creo que es, de hecho, de ser algo muy matemático. O sea, es como, yo creo que la misma de naturaleza,
o la misma genética ya tiene un sistema, o sea, de códigos donde dice, bueno, a ti te tocó esto, así como del mismo modo si le preguntas a alguien por qué tienes ojos azules, te va a decir, bueno, es que matemáticamente la posibilidad de que las tuvieras era esta. ¿Por qué? Porque tu papá tenía esto y esto. Yo creo que es eso mismo, pero hacia la personalidad, ¿no? Es así como, bueno, pues es que tu personalidad tenía este código genético, ¿no? Y venían, y de cierto modo lo que hizo Pitágoras fue como descifrar qué números los traducen, ¿no? Los expresan. Entonces él como que agarró estas tendencias y las expresó en números, y siempre se me ha hecho muy acertada porque no es modificable a diferencia de la adivinación, ¿no? Y no te dice nada de tu futuro, así como de qué me va a pasar, sino te dice de quién eres y qué va a ser, o sea, qué tipo de personas te convienen. O por ejemplo, si vas a contratar a una persona, si te dice, bueno, esta persona sí es trabajadora o es muy formal, o cosas, o sea, que tiene cualidades y una personalidad adecuada para lo que necesitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que quiere estudiar medicina, o un abogado necesita cierto tipo de carácter, la verdad, porque pues no puede ser una persona demasiado sensible, porque si no logra evitar que alguien se vaya a la cárcel y sabe que es inocente, no lo va a superar jamás. O sea, todas las noches le va a quitar el sueño de decir, es que no pude salvarlo, ¿no? No puede ser una persona tan sensible. Entonces, hasta para elegir carrera usamos la numerología así como de, pues, ¿qué carreras te interesan, no? Pues esta y esta, y dices, híjole, pues esta sí, a lo mejor esta no. O a lo mejor una que ni habían pensado y dices, oye, ¿has intentado? Bueno, sí me gusta también, pues es que serías muy bueno en eso, ¿no? Entonces, porque son cosas específicas de la persona. Y por eso se me hace como la más eficiente. Te digo, lo único malo es que siempre han metido así como en la rama de las adivinaciones, ¿no? Es como, es que la numerología y la astrología y todo eso son lo mismo. No, son cosas completamente diferentes. O sea, la numerología es algo muy aparte, porque no te predice situaciones futuras, nada más te dice cuál va a ser tu tendencia desde que naces hasta lo que vivas, ¿no? Incluso sí te puede predecir cosas como en qué momentos tu capacidad, por ejemplo, de recuperación o de tu salud va a decaer, o tu sexualidad puede bajar, pero eso es algo físico, ¿no? Es algo que de hecho también podrían haber predicho con un estudio en un laboratorio, entonces, claro. Y suele coincidir, ¿no? Entonces se me hace algo muy específico y que podemos utilizar para cosas como esas, ¿no? O sea, desde que estudiar, qué tipo de personas te conviene, qué tendencia de problemas también sueles tener, ¿no? Porque, por ejemplo, sí te puede decir si una persona se frustra muy rápidamente o si una persona tiene mucha paciencia. Entonces dices, bueno, si tiene mucha tendencia a frustrarse muy rápido, dices, uno de tus obstáculos más grandes va a ser la negatividad, la frustración, la desesperación, pelearte fácil, o esas personas que se pelean muy rápidamente, etcétera, ¿no? Entonces ya puedes ver su tendencia de sus principales problemas, aunque sí hay un aspecto que se llaman los karmas, que están ahí que son números que más que un obstáculo son números que se van a dedicar a hacerte la vida imposible. O sea, que cuando tienen esas personas no se les va mal, o sea, les va muy mal. Y son 3 números, ¿no? Que eso sí, cuando los tienen como, ya no se consideran obstáculos, se consideran karmas, así les dice. Y eso sí ya son los que te causan cosas muy fuertes, ¿no? Como una muy mala infancia o tendencia a ser autodestructivo, que eso es algo pues muy terrible. O mucha tendencia a la depresión y a tomar malas decisiones o a sabotear tus relaciones o cosas así, pero son cosas de personalidad, no son cosas de la suerte, pues, o sea, el que sabotees una relación y tiendas a elegir mal es una tendencia por algo de tu personalidad, no es mala suerte en el amor. Entonces, si alguien agarra el numerología y te dice, es que tienes mala suerte en el amor, la suerte no tiene nada que ver, porque tú estás eligiendo a las parejas y tú vas a sabotear las relaciones con tus decisiones. Entonces, lo que sí te puedo decir es tu tendencia, así como de, mira, es que tú tiendes a elegir este tipo de personas cuando deberías elegir de estas, y cuando eliges buenas las saboteas haciendo esto por tu tendencia de personalidad, y eso es lo que te causa el problema, ¿no? Y ni la suerte ni ninguna otra cosa tiene relación en ello, ¿no? Entonces esa es la parte como lo que para mí siento que distingue la numerología de cualquier otra, ¿no? De hecho, sí, a mí sí me agradan incluso las otras, pero siempre se me hace mucho más fiel la numerología que las otras, ¿no? Que las otras con las que las suelen comparar, porque te digo, siento que son menos específicas y muy volubles a cambiar o a no suceder, ¿no? Y la numerología sí, la numerología es muy especial, o sea, muy rara vez una persona me ha dicho, no, nada que ver, y yo siento que cuando es así, es porque tenían ya la intención de contradecirme, no importa lo que yo dijera, o dos, y ha pasado, su fecha no es la verdadera, que sí nos llevó a pasar unas 2 o 3 veces con mi mamá, de que a veces decía, no, nada que ver,
y ya luego decían, pregunta bien tu fecha, y ya luego, no, oye mamá, sí, es que tu verdadera fecha de nacimiento es esta, pero nosotros te celebramos tal día, porque no, por ejemplo, alguien que celebra nace el 29 de febrero, por ejemplo. Ajá, o que nace el 13 de febrero, pero le gustaban celebrarlo el 14 de febrero porque es el 14 de febrero, ¿no? Entonces decían, bueno, es que te celebramos el 14, pero tu fecha es el 13, y se quedaban así, chinga, y bueno, resulta que ni siquiera era su fecha, ¿no? Y fuera de eso hay una que otra excepción que sí de medio desafían su número, pero fuera de eso siempre ha sido muy específica en lo que te expresa, ¿no? Entonces, digamos que esa es como su principal función y lo que la distingue de eso, ¿no? Pero digo, porque también es bueno saber que no es un método de adivinación, no es algo como, yo creo que a lo mejor en algún momento lo vamos a ver como algo científico, ¿no? Como que, mira, descubrimos que en realidad solo pueden hacer, no sé, 9 tipos de personalidades, ¿no? Y por naturaleza, y son estas, y las van a clasificar y vamos a decir, pues es que eso era la numerología, ya lo teníamos pero con otro nombre, y es esto, ¿no? Y lo van a comparar y van a decir, pues es lo mismo, o sea, ya podíamos predecirlo, pero por alguna razón tiene que ver con cuándo naces, o sea. Digo, por ejemplo, yo sí siento como una similitud muy con las dos, con una parte con la carta astral y también con los eneagramas. Los eneagramas pues también es como algo mental y buscar tus áreas de oportunidad y conocer tus sombras. Y por otra parte la astrología, que es más emocional, más de fantasía un poco, porque también, digo, por ejemplo, en la carta astral te piden tu hora de nacimiento y realmente no tienes como una hora de nacimiento. Sí, es muy difícil que sea exacta. O sea, y en cambio la numerología... Y entonces tu mamá dice, pues como a las 4:15, y pues, ¿segura? ¿Quién sabe? Pues la neta. Sí, sí, fíjate que, por ejemplo, igual, sí me ha tocado leer, no sé, yo soy cáncer, ¿no? Y me ha tocado así leer los cánceres, esto y esto, igual, sí, la mayoría, no todo, pero la mayoría de las cosas sí, porque pues es también muy difícil, ¿no? Que todos tengamos exactamente lo mismo, pero a veces te lo aclaran así como probablemente tengas varias poco de estas. Más de lo otro. Poco más, pero luego que está el ascendente y todo ese rollo, y dices, bueno, y sí, yo sí, por ejemplo, sí me identifico mucho con lo que dicen que son el signo cáncer, ¿no? Ajá. Entonces, pero no con todo, y te digo, la numerología a lo mejor se va más sobre tu personalidad, habilidades y tendencias, tanto en problemas y en defectos como en virtudes, ¿no? Y lo demás se enfoca más como en cómo se va a desenvolver tu vida y a lo mejor cosas así, ¿no? Pero sí también como que tienen de repente ciertos elementos, porque precisamente por eso tienen fechas y cosas así. A lo mejor eso les añade precisión también. Pues. Ahorita que comentabas, se me hizo muy curioso, ¿qué pasa con las personas que nacen un 29 de febrero? Así como dices, habrán personas que se cambian la fecha de nacimiento por la razón que fuera, o que tu papá antes no existía tanta precisión y te ponía otra fecha de otro mes y creces con otra fecha. Los que nacen un 29 de febrero, por ejemplo, ¿qué sucede con ellos? Con sus números en cuanto, por ejemplo, a la celebración, porque eso también puede ser una herida de una persona que no está celebrando su vida como cualquier otro cada año. Bueno, sí, obviamente, precisamente, o sea, como varias personas nacen en la misma fecha, muchísimas personas nacen en la misma fecha. Si dos personas tienen exactamente la misma numerología, son iguales, no, sí se parecen muchísimo porque tienen las mismas tendencias, pero como lo que nos indica es la tendencia, lo que vamos a ver es cómo la desarrolló. Es como, por ejemplo, si tenemos una persona que nació en la misma fecha que tú, les voy a decir con qué nacieron y con qué tendencias se fueron, y de ahí van a ver cómo las desarrollaron, pero no fuera de esa tendencia. Es como porque deben decir, esa estampa, no, porque no se sale de esa tendencia, porque es como si por ejemplo, como te decía hace rato, si alguien nació introvertido y no puedes nada más apretar un botón y decir, creces y eres introvertido, ¿no? O sea, no funciona así, siempre vas a ser introvertido, pero puedes llegar a como que a desarrollar ciertas cosas que te permitan salirte de ese caparazón, pero no tan fácil como una persona extrovertida, que desde siempre se le hizo fácil y no tuvo que aprender nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es eso, si tenemos dos personas con la misma numerología, tienen la misma tendencia de problemas, la misma tendencia de efectos, las mismas habilidades, pero las desarrollaron diferente. Entonces, por ejemplo, si ambas personas eran, no sé, un 7 de mente y son muy perceptivos y muy sensibles, ambas personas son muy sensibles. ¿Cómo resuelven esa situación de ser muy sensibles? Eso va a depender de su educación, su familia y sus experiencias de vida, pero ambos son sensibles. Y hay personas que no son nada sensibles. Un 8 de mente, por ejemplo, que son personas, son robots casi a veces, son personas que... Y me ha tocado ver que, por ejemplo, tienen una relación de 5 años, terminan, lloran un día y al siguiente, vámonos.
O sea, cosa que una persona sensible no. Vamos a llorar un año. Yo, por ejemplo, que tengo un 9,7, yo sí voy a llorar unos 6 meses. Ya le voy a decir, bueno, pero a los 6 meses o hasta el año me puedo echar, ¿no? Y dependiendo de qué experiencias y cómo lo voy a ir procesando y qué voy a aprender de ello, ¿no? Y otras personas no. Entonces, 2 personas que me traigan que tienen 8 de mente y exactamente la misma numerología, a ambos les voy a decir que tienen un carácter fuerte y que y vamos a ver cómo manejaron su carácter fuerte, cómo lo desarrollaron, porque ya tienen una tendencia. El hecho de tener un carácter fuerte ya te da una tendencia a elegir si te vuelves agresivo o no para expresarte. O porque puede ser, los 8 tienen una tendencia a ser agresivos, por lo mismo de que tienen un carácter muy fuerte, pero puede ser que a lo mejor a uno le educaron así como en, exprésate de una mejor manera, y sí es de carácter fuerte, pero no es grosero, y el otro sí. Entonces, pero ambos tienen un carácter fuerte, ¿no? Y ambos superan muy rápido las situaciones emocionales, y ambos tienen tendencia a elegir carreras donde sean líderes o donde manden, y ambos buscan el liderazgo o el dinero. Entonces, pero cómo desarrollan su tendencia es lo que va a cambiar en nuestra propia experiencia de vida, pero la tendencia ya está marcada, de esa no te salvas, pues. Entonces, sí van a ser diferentes, pero tienen una base, una construcción, digamos, de origen idéntica. O sea, ambos tienen las mismas herramientas, el mismo carácter, la misma personalidad, y lo fueron desarrollando dependiendo de lo que les tocó, tanto de su familia y sus amigos y sus experiencias, pero empezaron con las mismas herramientas, ¿no? Entonces nos facilita predecir muchísimas de sus tendencias y de cómo van a reaccionar. O sea, puedes saber cuando una persona es explosiva, por ejemplo, y eso no se quita. O sea, puede que se controlen, pero sabes que tarde o temprano va a explotar. Y hay otras personas que no, que van a aguantar eternamente y jamás te van a decir nada, porque tienen un número muy diferente, ¿no? Y son varios números, porque aparte hay diferentes. Hay numerologías donde lo manejan con un solo número, que es solo el de la mente, y no. El que es solo de la mente te dice una parte. Aunque es el más importante, solo te dice una parte, pero la numerología de Pitágoras son 13 números. Es un esquema que te separa mente, personalidad, porque una cosa es cómo se piensa, que es el número de la mente, o sea, el que eres por dentro, la voz en tu cabeza, ese eres tú realmente, y el cómo te portas frente a los demás, esa es la personalidad, y ese ya es diferente. O sea, no siempre nos mostramos como somos. O sea, hay personas que, por ejemplo, se ven muy rudas. Hay gente que, por ejemplo, a mí me dice que se ve que tú eres muy frío, y no. De hecho, soy una persona muy sentimental, pero a lo mejor es como soy muy inexpresivo, y yo me acostumbré mucho a hacerlo. Ese es otro rollo de la psicología, pero ese es un tema muy, muy extenso. Yo me entrené mucho a ser muy inexpresivo, precisamente porque imagínate que estás contándole a un psicólogo, ¿no? Y luego, pues fíjese que tengo una relación sexual con mi papá o mi mamá. Y entonces, y dice, no, mejor no. O sea, no puedes hacer un gesto así. Sí, no puedes, ya estás juzgando, ¿no? Y tú te decís como, ajá, y luego. Y entonces, no sé, te acostumbras a ser muy expresivo, y hay gente que dice, eres muy frío, y no, realmente no, porque uno se entena, pues. Entonces, en la numerología dices, esta persona es bien fría. Y a lo mejor puede parecer así como, sí, me encanta todo lo tierno, y en su mente es así como, guacala, qué asco todo eso. Pero lo utiliza porque es una herramienta, somos así. O sea, una cosa es lo que somos y otra cómo nos mostramos al mundo. Aparte tenemos los números que son las etapas positivas, o sea, lo que debemos lograr en cada una y que nos va a favorecer para que lo logremos, y los obstáculos que están en la parte de abajo, que es lo que nos va a impedir que ciertas cosas se nos den más fácilmente, y que tenemos que superar, o sea, qué específicamente tenemos que superar. Y ya de ahí otros números como el cuerpo, que sí nos da ciertas tendencias. Por ejemplo, un 8 de cuerpo le cuesta muchísimo más perder peso que al resto de las personas, ¿no? O sea, en 6 meses en el gimnasio va a perder menos que con las mismas rutinas y la misma intensidad que otra persona, porque su cuerpo es así, ¿no? O hay personas que tienen cuerpos más resistentes. Un 4 de cuerpo, por ejemplo, es mucho más fuerte y resistente. Son de esos que salió volando por la ventana del carro en un choque y se levantó y hizo así. Y tú dices, y el otro explotó. Entonces, son resistentes. O un 5 de cuerpo que son muy sexuales, ¿no? Que es el número más infiel, por cierto. Pero son súper sexuales, entonces, pues gran parte de su vida se va a relacionar al sexo o incluso también son buenos deportistas, de hecho, ¿no? Entonces, o sea, hay números así, ¿no? Entonces son muchos, es las etapas, el cuerpo, los obstáculos, la mente y la personalidad, ¿no? Y la inteligencia. En tu experiencia, al ser la numerología una herramienta, ¿qué nos recomendarías? Uno, ¿a qué edad poder ir a saber tu número? Uno. Dos, que, por ejemplo, que a mí se me ocurriera en una semana y te hablas y dices, necesito que me saques mi numerología. O en un proceso ya de terapia, poder, lo que tú decías, por ejemplo, hay personas que tuvieron una infancia increíble y de repente de adultos los cables se les cortan. Sí.
Sí, de hecho, pero no tuvo que ver su infancia, tuvo más que ver con su número. A lo mejor está en un karma, sí. Y de hecho, a veces pasa que hay numerologías donde la primera etapa tienen, no sé, un 1 o un 0 abajo, que son números que hacen que te vaya bien casi en automático. O sea, no de suerte, sino que tu propia capacidad y tu propia personalidad va a estar muy libre, ¿no? Muy enfocada. Y de repente, pum, entran en este karma donde empiezan a pasar a tener cambios emocionales y biológicos y muchas otras cosas que les empiezas a botear y no entienden por qué, ¿no? Entonces ahí sí, pues para aprenderla, yo creo que lo primero que hay que saber es que no la aprendes en un fin de semana. Okay. Porque luego todo lo queremos rápido, especialmente ahorita, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mi mamá le pasa que hay cursos que duraban 2 semanas, luego los redujimos a 1 semana, luego los redujimos a un fin de semana, ahorita son de un día. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere así, o sea, ya no quiere venir 1 semana a aprender algo, entonces le damos así como, bueno, lo importante es esto, buena suerte con lo demás, entonces porque vamos a hacer, si quieres continuar, adelante, y si no, pues puedes aprenderlo aquí, 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 porque quieren, o sea, sí, yo creo que todos lo pueden aprender, o sea, no hay algo que, no tienes que tener así clarividencia, nada, porque no es adivinación ni es magia, es algo, yo creo que es algo muy científico que aún no entendemos, pero todos lo podemos aprender, pero sí requiere tiempo. Por ejemplo, en su momento a mi mamá le tomó 15 años perfeccionarla, o sea, perfeccionarla en el sentido de que ahorita te la dice sin fallo. A mí me tomó 7, pero bueno, yo crecí con ella. Entonces, obviamente le tomó más porque tuvo que ir persiguiendo a su maestro para que le estuviera todo el tiempo corrigiendo y educando. Yo crecí con ella, me tomó la mitad del tiempo, pero fueron 7 años. O sea, 7 años para poderle decir como lo hago ahorita. Antes, cuando la empezaba, o sea, porque si quieren aprenderla así como para ser el alma de las fiestas, no les recomiendo mucho porque van a dejarla en mal. O sea, van a aprender lo básico y van a decir, eres así, 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 y nada más por el relajo y no se van a molestar en realmente afinarla, porque son 13 números. O sea, estamos hablando de muchísimas combinaciones que existen de numerología. O sea, hagan el cálculo de cuántas combinaciones puedes hacer con 13 números. Sí, ¿no? Son miles de millones, ¿no? Entonces, son muchísimas combinaciones. Entonces, no vas a memorizarlas todas. Lo que vas a aprender es cómo se influyen entre sí. Es como si, por ejemplo, te decía, un 8 de mente es un número muy frío y tiene un 7 de personalidad, que es el número más sensible. Y alguien que pues hace una analogía y se queda, caray, entonces, ¿qué eres? ¿Frío, sensible o cómo está el asunto, no? Ese tipo de cosas donde dices, bueno, pero ¿qué número domina? ¿Qué le bloqueó al otro número? ¿Y cuál de sus etapas, por ejemplo, le modificó tal cosa? Entonces, es como, por ejemplo, te decía, el 5 de mente es el número más infiel, y sí lo es, pero y te puede decir, sí, pero fulanito es muy fiel, vamos a ver con qué número se está combinado, ¿no? Bueno, tiene esto en su etapa, entonces, por ejemplo, puede tener un 2 de etapa, que provoca un 2 de etapa, que te hace querer estar en pareja, te hace querer así como estar con alguien, no te visualizas solo. No te visualizas solo, o sea, tienes como necesidad de compañía. Entonces, bueno, a lo mejor ese 5 pasó una etapa donde estuvo muy apegado a su pareja y decidió respetarla por el bien de la relación. No quiere decir que no deseara internamente, porque pues es un 5, pero lo decidió en ese momento. Espérate que se le acabe el 2 y vamos a ver qué sucede. Porque a lo mejor sí, a lo mejor se acaba el 2 y dice, siento que ya no necesito a nadie y, o sea, pueden cambiar, ¿no? Entonces, pero eso lo aprendes precisamente viendo muchas combinaciones, preguntando, estudiando. Entonces sí toma tiempo, sí damos cursos, no da cursos de numerología y pueden aprender todo sobre la numerología, pero sí tienes que ser constante y estar estudiándolo, pues, o sea, como todo lo que se tiene que estudiar, se tiene que estudiar bien, pues, a fondo, ¿no? Pero no quiere decir que les va a tomar 7 años como a mí, ¿no? O sea, puede variar, a lo mejor hay gente que la aprende rápido y le dedica mucho tiempo, va a haber gente que a lo mejor no y lo deja tirado. Entonces, claro, depende mucho del tiempo y cómo te intereses en el tema. Y hay personas que lo aprenden rapidísimo porque le dedican mucho tiempo y lo practican y agarran, por ejemplo, de numerologías de famosos, que todos sabemos más o menos cómo son, y ves y dices, con razón es así, ¿no? O por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Ahora sí, con razón le pasaban todas esas cosas, ¿no? Y lo checaban y así, porque ya más o menos los ubicamos y agarran a toda su familia y, sí, ya entiendo, y te das dando cuenta de que, o sea, de las combinaciones, ¿no? Dices esto por esto y esto por aquello, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que lo estudien, o sea, les sirve para muchas cosas, y pueden ver qué tan efectiva es. O sea, mejor compruébenlo, porque dicen, es que yo no te creo, ve y compruébalo. O sea, no tienes que creerme necesariamente, ¿no? Ve y compruébalo, y si ves que te funciona, pues ahí tú sacarás tu conclusión de por qué funciona y cómo funciona, ¿no? Y sobre dónde recibirla, mi mamá sí, ella de hecho suele dar numerología. No, yo a veces, por ejemplo, cuando iba a programas a dar numerologías, las doy muy rápido porque el tiempo es corto, pero una numerología, para dar bien tu numerología, se toman aproximadamente 1 hora
o hora y media para poder decir todo, ¿no? Tanto tu tendencia de parejas, como cuáles te convienen más, en qué te desarrollaste mejor, qué cosas se te bloquearon, qué obstáculos tienes que superar, son muchas cosas. Entonces sí toma más o menos 1 hora o un poquito más para realmente darle su numerología completa a una persona. Entonces sí se necesita sacar una cita donde se tome el tiempo adecuado, ¿no? Yo normalmente no lo hago ahorita, ¿no? A veces solía hacer como tenía sitios donde daba numerologías de vez en cuando, ahorita ya hace mucho que no lo hago, pero ahí en el instituto, ahí en el consultorio, sí pueden encontrar, ya sea con mi mamá o de vez en cuando conmigo cuando ya ando así como dando terapia, pero es temporadas, ¿no? O sea, donde tengo como el tiempo y agarro y digo, ahorita voy a estar dando terapias, ¿no? No te podemos contactar a ti o a tu mamá para poder conocer más del tema y también solicitar una cita para tener pues nuestros números, no mágicos, pero sí nuestros números que nos puedan estar enseñando aptitudes o cosas que tengamos que trabajar. Sí, les voy a dar el número, nada más porque lo que sí nos pasa mucho es, doy el número y me dicen, me da mi numerología por WhatsApp, y yo, no, bro, o sea, sí tienes que venir. Ajá, sí tienes que venir, o sea, porque pues como quieras es el trabajo, pues. Porque también tienen que ver el comportamiento de la persona, ¿no? Exactamente, y preguntarle y todo, ¿no? Y pues porque aparte lo que te decía de que pues no es así como que algo que hagamos por diversión, realmente, ¿no? Yo lo aprendí por lo que me funciona y lo útil que me ha sido. Pero no tanto con la intención de échenme sus numerologías y yo las hago aquí por diversión, no tanto, pero sí con todo gusto, si quieren una cita, créanme que sí, con todo gusto y profesionalismo se las van a dar. En el 961-1328-199 con la doctora Orozco, o en mi caso 961-218-5006, también ya dependiendo de disponibilidad nos pueden consultar y ya vemos cómo agendamos o qué necesidades tienen. A veces también hay personas que dicen, oiga, en 1 hora puede checarme a mí y a mi esposa. Sí, pues, vemos cómo nos adaptamos y se puede también revisar, porque te digo, es algo que pues que sí te expresa muchísimas cosas, ¿no? Entonces se requiere pues tiempo y pues si te interesa realmente saber cómo es, pues que te sientes a platicar y a escuchar todo lo que tenemos que decirles, ¿no? Zeus, muchísimas gracias, el tiempo siempre apremia y quisiera seguirte preguntando cosas, pero es el pretexto para que vengas en otra ocasión y sigamos platicando de esta sabiduría mental que pues nos puede ayudar a trascender. Claro que sí, igual gracias por la invitación y pues sí, yo con gusto regreso cuando me avisen, ahí nos ponemos de acuerdo. Pues muchas gracias. Sí, y hasta a los que nos vieron también. Ok, y a ustedes muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que nos sirve muchísimo que comenten, que le den like, que compartan, que nos recomienden y también que nos califiquen para poder seguir teniendo estos temas que a ustedes les interesan y que a mí me encanta compartir estas experiencias que en algún momento he vivido. Agradecerle nuevamente a Sashe y recuerden que este 2023 es la oportunidad para que todos y todas luzcan bellísimas y guapísimos. Es que nos vemos en el próximo Nice to Meet You.